Continuamos en La Rioja Directo en este jueves y lo vamos a hacer con un tema pues que nos produce bastante orgullo. Es un proyecto muy chulo, en Marte, ni más ni menos, y con sello riojano. Y por eso decía aquello del orgullo, y es que la NASA tiene como objetivo mandar astronautas a Marte a finales de la década de los 30, principios de los 40, y teniendo en cuenta esto, pues ya se está trabajando en hacer el diseño de una base humana allí con todo lo que ello conlleva. Y tenemos, como les digo, dos riojanos implicados en este proyecto llevado a cabo por el Grupo de Tecnologías Espaciales de la Universidad de Vigo. Uno de ellos lo vamos a tener por videollamada, ya que está allí precisamente. Fermín Navarro, doctor riojano en Ingeniería Espacial y que forma parte de este Grupo de Investigación en Tecnologías Aeroespaciales de la Universidad de Vigo. Muy buenos días, Fermín. Muy buenos días. Y por otro lado tenemos aquí en plato a Irene Pérez, arquitecta técnica del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja. Muy buenas, Irene. Buenas. Bueno, nos ha costado un poco llegar a esta entrevista, pero teníamos muchas ganas de hacerla y hoy por fin es posible. Voy contigo, Fermín, lo primero. Vamos a contar a la gente, vamos a explicar a la gente de a pie cómo puedes explicar en qué consiste un proyecto así, cómo llega a ti. En concreto, nuestro grupo de investigación en la Universidad de Vigo llevamos tiempo trabajando en proyectos espaciales. Los miembros que formamos parte de este grupo también tenemos ya del orden de 15, 20 años de experiencia en proyectos de espacio, en concreto en análisis térmico de distintas misiones de la Agencia Europea del Espacio, como pueden ser ExoMars o Solar Orbiter. Y siguiendo con la línea del trabajo del control térmico y del análisis térmico, pues hemos aplicado esta experiencia a una base en Marte. Obviamente los destinos futuros que van a ser la Luna y posteriormente Marte requieren de este tipo de estudios. Nosotros en concreto lo aplicamos a una base de 3 plantas, en la cual se permitiría o habilitaría la posibilidad de tener una misión científica de aproximadamente 2 años en Marte. Y nosotros hemos hecho en este caso lo que es el control térmico de la base y también ante radiación. ¿De dónde llega ese proyecto? ¿De dónde parte este proyecto? ¿Cómo os llega a vosotros para que lo hagáis? Nosotros dentro de las líneas que tenemos habilitamos trabajos fin de grado, y en este caso a partir de uno de los alumnos que empezó con este trabajo, nosotros en colaboración con este alumno y posteriormente hemos seguido trabajando en el desarrollo de esta base. Y un poquito es el inicio de este trabajo, pero decir que esto lo aplicamos en Marte cuando el año pasado, por ejemplo, ya hemos estado trabajando en otro proyecto en la Luna, en una cueva de la Luna. Entonces estamos trasladando parte de la experiencia que teníamos del año pasado en un proyecto en la Luna, ahora haciendo un proyecto en Marte. Y vamos con la que tenemos aquí, la otra riojana, con Irene Pérez. ¿Cómo llega esa sinergia con Irene en este caso? ¿Cómo surge? Pues Fermín y yo nos conocemos desde hace tiempo, y Fermín nos sigue en los trabajos y tal, y siempre profesionalmente estamos en contacto, porque a mí también me interesa mucho las misiones que tienen, y siempre le pregunto. Y el año pasado, yo creo que hacia el verano, nos llamó y nos contó un poco lo que estaban haciendo y tal, y que habían pensado en nosotros para la colaboración, para hacer la parte gráfica del diseño. Y claro, nos pareció un honor increíble y le dijimos que sí de inmediato. Pareció muy interesante. Claro, porque no es habitualmente lo que sueles hacer, Irene. Que en La Rioja no es muy habitual que te toquen este tipo de proyectos. Vamos a ver esas imágenes que estaban poniendo mis compañeros, y no sé si, Irene, nos puedes ir explicando un poco estos espacios que vemos de este diseño. Sí, lo que había salido antes era la zona sanitaria, los baños y tal.
Lo que estamos viendo ahora es la zona de cocina y comedor para espacios comunes, para que desarrollen actividades conjuntas los futuros habitantes. Luego, en planta baja, estarían los dormitorios, que sería un poco como este. Claro, bueno, esta sería la zona común para pues, de descanso y demás. Y claro, la historia es que hay que llevar hasta allí las cosas, entonces hay un peso determinado. Entonces, claro, por eso se ha contemplado una zona mínima común habitable que se considera de 25 metros cúbicos y en función de eso se han hecho los módulos, con la modulación un poco que nos han indicado el equipo de Fermín. Esto me ha dejado alucinada. A ver, sí, a ver, claro, la idea futura es al final llegar al autoabastecimiento. Entonces se ha propuesto una especie de invernadero para ir cultivando sus propios alimentos e ir haciendo pruebas. Luego tendría una zona de gimnasio, porque claro, al ser la gravedad muchísimo menor, para que los músculos y tal sigan funcionando, pues tendrían que hacer unas actividades físicas determinadas para estar bien. Porque claro, al final la misión son unos 500 días, entonces pues es mucho tiempo y hay que cuidarse. O sea, es un proyecto ya sabiendo los días que se supondría estar allí. Sí. ¿Y qué se tiene en cuenta? Cuando a vosotros os llega este planteamiento, este proyecto, Irene, supongo que empezáis a decir, bueno, tienen que ser de estas características por esto. ¿Qué es lo que buscabais con esta Pues base? mira, lo primero que hicimos, bueno, que hacemos en todos los proyectos, pero claro, con esto mucho más, ¿no? Al final, por ejemplo, yo qué sé, si te vienen para hacer un interiorismo de un espacio que nunca te ha tocado, yo qué sé, clínicas dentales, por ejemplo, hemos hecho muchas, pero la primera no sabes muy bien qué necesita, ¿no? Pues en este caso, mucho más un tema de Marte. Imagínate. Entonces, claro, estuvimos documentándonos durante casi 3 meses, leyéndonos todos los ensayos y papers que Fermín nos enviaba de distintos... Y la verdad que es súper interesante. Era como leerte una novela de ciencia ficción, pero que sabes que es real. O sea, fue súper apasionante. La parte de documentación fue increíble. No me extraña. Y luego ya pues preguntándoles muchísimo, porque claro, todo viene derivado de condicionantes técnicos que ellos ya han experimentado con unos robots lanzados previamente. Y entonces ellos tienen unos datos que otras agencias no tenían y se han tenido en cuenta unas variables que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo el tema de que hay unas tormentas de arena, por ejemplo, entonces podrían erosionar los materiales y ha habido que buscar unos materiales especialmente resistentes al impacto, que por ejemplo, bueno, a priori luego habría que desarrollarlo, ¿no? Pero se plantea trabajar con el EFT, que es una especie de polímero termoplástico, que es muy duro y sobre todo aguanta mucho las diferencias de temperatura, porque se presupone que hay unas diferencias desde menos 153 grados hasta más 24. De hecho, por eso le iba a preguntar también a Fermín, la temperatura de la base es una pieza clave, ¿no?, en este proyecto. Sí, nosotros lo que hemos hecho es evaluar la viabilidad de una base de este tipo, con esta configuración, en las distintas zonas climáticas de Marte. Incluso se pudo observar que la zona más viable para este tipo de bases marcianas sería la zona ecuatorial, debido a que tiene los rangos de temperatura más cercanos a lo que puede ser la vida humana. Aún así, cualquier tipo de base humana en Marte requiere de un sistema de calefacción que permita aumentar las temperaturas, porque las temperaturas medias suelen estar entre menos 50, menos 70 grados centígrados. Entonces, una de las claves fue esa, la de calentar la base con la menor potencia necesaria para calentar. Otra de las preguntas, para que todo el mundo lo entienda, me gustaría que nos explicases, Fermín, qué es la radiación exacta del planeta rojo y en qué dificulta una expedición allí. Claro, la diferencia que hay en Marte respecto a la Tierra es que en la Tierra disponemos de una magnetosfera, que es como una protección que tiene la Tierra debido a los materiales, ¿no?, ferromagnéticos que existen en el interior, que en Marte no existe. Y entonces, al no existir esta magnetosfera, lo que ocurre es que todas las partículas cargadas que vienen del Sol o incluso del espacio profundo, ya sean protones, electrones o partículas energéticas, todo eso, digamos que es perjudicial para el cuerpo humano. De hecho, uno de los factores críticos es pensar en el diseño de la protección ante esta radiación de la base. ¿Vale? Entonces, eso se piensa en términos de espesor, de
espesor de material que dispones en las paredes. Lo que ocurre es que, como decía antes Irene, no es posible poner todo el espesor más grande que quieres, porque tendrías que llevarlo desde la tierra y todo eso es muy costoso. Por lo tanto, hay que pensar en una solución intermedia que posibilite un tiempo de vida razonable en Marte y por otro lado, que no conlleve el exceso de masa, ¿no? de peso, de material para llevar hasta Marte. ¿Qué es más factible, una base humana en la Luna o una base humana en Marte, Fermín? Una base humana en la Luna en principio puede ser más factible porque está mucho más cerca y cualquier misión que se diseñe enviando distintas naves, porque claro, todo esto no llega de una sola vez, sino que se tiene que enviar en varias fases, o sea, varios módulos que van llevando material. Entonces a la Luna sería mucho más sencillo por la cercanía, principalmente. Irene, hemos hablado de materiales con los que habéis trabajado en el interior. ¿Nos puedes dar alguna pista? Sí, bueno, principalmente, ya te digo, es un tema que todavía habría que desarrollar bastante, pero principalmente, a ver, lo que es la base está dividida como en dos zonas, que sería un núcleo principal, que sería el habitable 100%, y luego este núcleo está protegido, como habéis visto, por una especie de domo o cúpula, que sería un poco, haría un poco la transición del clima total al interior, ¿vale? Entonces, en principio, la membrana sería de unas aleaciones de aluminio metálicas, que todavía falta terminar de definir la composición, y todo lo que se ve que parece vidrio sería EFTE, seguramente. Lo que te digo, que es un material que tiene muchísima resistencia química y a temperaturas. Y luego, lo que es el núcleo central, seguramente sería de alguna aleación de aluminio, probablemente algún compuesto de cemento, porque luego habría que aligerar, lo que comentaba Fermín, que ahora pues se presupone que serían 2,5 centímetros de aluminio, eso es inviable en pesos, entonces habría que ver seguramente con algún polímero cómo aligerar estos materiales. Vamos a ir acabando. Sí que me gustaría, Fermín, preguntarte por cuáles son las expectativas reales de un proyecto como este. Bueno, las expectativas, aunque ahora pueda parecer un poquito ciencia ficción, pues la realidad es que en algún momento esto va a ser real, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo la comunidad científica e ingenieril en estos momentos es trabajar en esa dirección, en la dirección de conseguir que cada uno de los aspectos de la tecnología que ahora mismo todavía no son suficientes para que la misión completa sea viable, pues cada uno de esos aspectos, pues llegado el momento, sea viable. Por ejemplo, lo que comentaba Irene de los materiales, se hacen pruebas también de los materiales, incluso la utilización de los materiales que hay en Marte, de las tierras y las rocas que hay en Marte, pues ver la posibilidad de poder utilizarlos para no tener que llevar tantos materiales desde la Tierra, ¿no? Pues todo eso es algo que la comunidad científica, desde muchos puntos de vista, ¿no? Se está trabajando en ello para que, llegado el momento, se pueda llevar a cabo. Llegado el momento, hablo de años. De años, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Irene, Fermín, enhorabuena. Y con lo que digo, orgullosísimos de este sello riojano en proyectos tan impresionantes y a veces un poco que se nos escapan a nuestras mentes, pero que ahí estáis, que supongo que queda todavía mucho trabajo por delante con respecto a este proyecto. Gracias, Fermín. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Irene, a ti también. Nos vamos con temas un poquito más terrenales, con nuestra sección de Adóptame las mascotas que buscan un hogar. Nos vamos a conocer en este caso a Krista, que tiene 1 año y 3 meses, que es un pelín miedosa, según nos dicen desde APA Rioja, eso sí, muy sociable y apta para cualquier tipo de familia.
Hola, hoy a Pareja os quiero traer a esta preciosidad que se llama Krista. Krista es una perrita que tiene actualmente 1 año y 3 meses, se le ve cara de cachorra todavía, es muy buena, aunque al principio es un poco miedosa. Es una perrita que apareció pues, en una zona de Villa Mediana, unas tantas abandonadas, y una de nuestras voluntarias pues, bueno, intentó cogerla, le costó porque al principio, como hemos dicho, es bastante miedosa, pero al final, entre tanto voluntaria como otros que la ayudaron, pudimos cogerla y llevarla a nuestro refugio. Es una perra que dentro de los primeros días le va a costar hacerse, pero una vez que ya te conoce es muy cariñosa. Puede estar tanto con familias como con niños, jugando con otros perros, y es una perra muy sociable. Es una de las tantas perras abandonadas que ha habido fuera de Logroño y queremos decir, ya que estamos aprovechando tanto tema abandono, este año 2022 ha sido el año histórico, supuestamente, con más abandonos de perros, por lo que parece que tendríamos que volver a concienciar un poco y poner un granito de arena entre todos para que este dato podamos un poco rebajarlo. Krista es una perra que puede favorecer o ayudar a toda la casa, tanto para, como hemos comentado antes, para niños, familias, buscándole un hogar. Así que cualquiera que quiera conocer a Krista, que se anime a venir a nuestra sede o llamando a nuestro teléfono. Bueno, pues ahí está Papa Rioja, que nos ha presentado esta cachorrita de apenas 1 año y 3 meses, tan cariñosa, con esa carita. Todos los interesados, ya lo sabéis, podéis poneros en contacto con esa asociación, Papa Rioja, o si lo preferís, nos llamáis a TVR y nosotros os ponemos en contacto con ellos. Buscan un hogar, animaros. Continuamos, nos vamos a cambiar totalmente de asunto, nos vamos con política, hablar un poquito de política. El lunes que viene comienza el debate del estado de la ciudad, aquí en la capital, en Logroño, y nos hemos ido con el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Logroño, con Conrado Escobar, bueno, pues para hablar de cómo se afronta ese debate y hacer un balance también de esta legislatura. En manos del PSOE, lo vemos. La próxima semana, los días lunes y martes, se celebra el debate del estado de la ciudad. Estamos con Conrado Escobar, portavoz del Grupo Popular. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo afrontáis este debate del estado de la ciudad? Pues lo afrontamos con toda la ilusión que sentimos por esta ciudad, por Logroño. La afrontamos con la seguridad de que vamos a ofrecer la alternativa que ahora mismo las familias logroñesas, los comerciantes, los hosteleros, los empresarios necesitan. Y vamos a hacer todo el esfuerzo a nuestro alcance para trasladar en el debate, en el salón de plenos, lo que nos vienen diciendo día a día pues muchos logroñeses que hablan y con los que hablamos y que tenemos la ocasión de conocer cuál es realmente el pulso de la ciudad. ¿Cuáles son esas propuestas precisamente que vais a llevar al debate? Pues las propuestas parten de una premisa clara, ¿no? La situación de Logroño por una gestión inapropiada, una gestión incorrecta del gobierno socialista, se está oscureciendo la ciudad. La ciudad tiene un brillo propio extraordinario y el Partido Socialista parece empeñado en oscurecer ese latido, ese esplendor que tienen nuestras calles. Y lo tenemos, por ejemplo, en que la fiscalidad de los logroñeses ha subido más de un 10%. Lo tenemos en que el centro de Logroño está ahora mismo inmerso en una serie de obras absolutamente innecesarias y perjudiciales que nos están aislando
tanto del resto de los pueblos, como están haciendo más difícil la vida a los logroñeses. Tenemos dificultades en materia educativa, tenemos dificultades en materia sanitaria, tenemos, por ejemplo, un dato muy revelador, el hecho de que más de 70 comercios han cerrado en este último año, o tenemos ese dato que también empieza a ser cada vez más preocupante, esa fuga, ese goteo de empresas que se van a polígonos muchas veces cercanos, concretamente el de Villamediana. 12 empresas se han desplazado desde Logroño al polígono de Villamediana. Con ese diagnóstico es evidente que algo tenemos que hacer y no puede ser el hecho de estar, como parece que está inmerso el Partido Socialista, encerrado en el despacho, sin conectar, sin hablar con la gente. Yo creo que hay que cambiar de actitud y necesitamos esa ilusión, esa fuerza que ahora mismo entendemos necesita Logroño. Así que lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, en fiscalidad. Proponemos que el recibo medio de un logroñés, de cualquier familia logroñesa, se rebaje en un 10%. Tenemos una inflación severa. El Partido Socialista ha subido los impuestos a los logroñeses. Vamos a ayudar a los logroñeses, a las familias, a los comerciantes, para que al menos en un 10% puedan tenerlo un poquito más fácil. También pensamos que aquellos comercios, aquellas actividades económicas que están afectadas por las obras, ahí en Cientiendas, que es cada vez más preocupante su situación, o en Vara de Rey, o en Gonzalo de Berceo, o en la calle Fundición, esos comercios no paguen mientras duran esas obras, porque su actividad económica está impedida. Bueno, pues vamos a darles al menos esa facilidad. Estas son algunas de las propuestas. Te has dado unas breves pinceladas, pero queríamos que hicieras un balance, ¿no?, de esta legislatura. Bueno, el balance, si hubiera que hacer un resumen, es una legislatura perdida. Una legislatura perdida que se demuestra en grandes obras que estaban presididas por el consenso y que Hermoso de Mendoza se ha empeñado en romper. Probablemente el ejemplo más claro es todo aquello que afecta al entorno de Vara de Rey. Vara de Rey podía estar, el nudo de Vara de Rey ya podía estar funcionando desde hace más de un año y medio. Ya podía la ciudad estar, bueno, pues mejorada con esa intersección. La estación de autobuses ya podía estar funcionando. Nada de eso ha sucedido. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Socialista se ha empeñado en romper un consenso que venía caracterizando ese gran proyecto de integración del ferrocarril que comprende esos dos espacios, la estación de autobuses y el nudo de Vara de Rey. Lo ha interrumpido y de alguna manera enmendando la plana al propio Partido Socialista que ha estado aquí presente en otras corporaciones. Eso es incomprensible. ¿Por qué? Pues porque una ciudad, y Logroño no es una excepción, una ciudad es un proyecto siempre inacabado, en el que una continuidad exigente y responsable es indispensable. Por eso lo que necesitamos es recuperar el sentido de ciudad, el sentido de Logroño, volver a compartir el latido de los logroñeses, no solamente de los que estamos ahora en la corporación, sino de mucha gente que ha trabajado mucho y bien por el futuro de Logroño. Pues muchísimas gracias, Conrado, por atendernos y seguiremos muy de cerca este debate de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí estaban algunas de esas propuestas que los populares de Logroño van a llevar a partir del próximo lunes y martes a ese debate del estado de la ciudad, de la capital, de Logroño. Nos vamos a ir a publicidad, hacemos un breve descanso, pero no se me muevan, que venimos con cosas alegres, con cocina de la rica y me va oliendo a guiso de carne. No lo sé, luego lo vemos. Hasta ahora.